Con otros temas, recibiendo ahora a nuestro próximo invitado, nos acompaña Eduardo Allende. Él es coordinador de proyecto de las Naciones Unidas. Hablamos de un proyecto específico, Paisajes de Producción Verde. Buenos días, Eduardo, ¿cómo está? Buenos días, Omar, muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste esto de Paisajes de Producción Verde? Bueno, Paisajes de Producción Verde es un proyecto que inició su ejecución a mediados del año pasado. Es un proyecto que tiene el financiamiento del Fondo para Medio Ambiente Mundial y está liderado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está coordinada su implementación por el Programa de las Naciones Unidas y también cuenta con la colaboración de otros socios como la ONG Solidaridad, el Instituto Forestal Nacional, ADM Paraguay y la Mesa de Finanzas Sostenibles. Este proyecto básicamente tiene como principal objetivo promover la producción sustentable de nuestros dos principales commodities, como son la soja y la carne, y específicamente crear las condiciones para que el país siga siendo líder o formar parte de los líderes en producción de alimentos sin comprometer sus recursos naturales. Sin descuidar el ambiente. Sin descuidar el ambiente y sobre todo posicionar que el tema de ambiente hoy por hoy ya no es una entelequia, digamos, ya no es más una cuestión superficial, sino se convierte en un elemento de política pública, de política internacional. El ambiente hoy en día se convierte en un elemento diferenciador y ya no más tener esa visión del medio ambiente como un factor de traba o un factor de extorsión para la producción, sino todo lo contrario. La idea es que se promueva la sustentabilidad y que Paraguay pueda generar una marca país que le posicione a nivel global como productor sustentable de alimentos. ¿Y qué resultados pudieron verse a corto plazo ya con la implementación del proyecto? A corto plazo y digamos los primeros pasos que se dieron fueron establecer los contactos con los principales sectores. Uno tiene que entender que tanto la producción de soja y carne históricamente se fue dando exclusivamente por el sector privado aquí en nuestro país. Hoy en día eso se está revirtiendo, hay un fuerte acompañamiento del sector público y lo que se hizo fue en estos primeros meses de trabajo fue llamar a todos los actores y ponernos en común y sentar las bases para iniciar un trabajo en conjunto, de manera a que nosotros como país podamos dar una respuesta positiva a la producción de commodities sin que eso genere las controversias que ha generado en el pasado. Y al mismo tiempo estamos empezando las primeras actividades técnicas. En ese sentido, el día de ayer tuvimos un taller de buenas prácticas agrícolas y ganaderas de alto nivel. Hablo de alto nivel porque fueron convocados técnicos reconocidos, tanto del sector agrícola como del sector ganadero, donde básicamente se discutió sobre cuáles son las buenas prácticas que el país viene ya desarrollando, que los productores paraguayos vienen desarrollando y cuáles de ellas son las que más contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, al cambio climático, etcétera, de manera que Paraguay también pueda poner en valor cuáles son los avances que se dieron en materia de producción y de cara a la conferencia de las partes de París, que está prevista en diciembre, Paraguay pueda llevar una postura concreta como país y un compromiso real sobre lo que es su posición acerca de la contribución con el cambio climático. Y en relación a eso, ¿cuál fue el compromiso de los productores locales, tanto de los agrícolas como ganaderos, tomando en cuenta que por ahí muchas veces se analiza si este tipo de políticas o de prácticas implica una mayor inversión, implica un tipo de gasto especial? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, justamente el taller giró en torno a todos esos temas. Como muy bien decís, muchas veces cuando hablamos de temas de sostenibilidad y de ambiente, el productor asocia primeramente con costos, ¿verdad? Que es un aumento de costos. Pero en definitiva hoy en día ya se está hablando de la sustentabilidad, como te decía, como elemento diferenciador y hoy por hoy, más allá de pensar en un sobrecosto, estamos hablando casi de acceso a mercados, ¿verdad? Y una de las cosas que se estuvieron discutiendo ayer es que cuando hablamos de sustentabilidad y ambiente no implica
una cuestión netamente de sobrecosto, sino implica en la eficiencia de la producción, implica aumento de la productividad y implica también aumento en la rentabilidad. Es decir, cuando nosotros introducimos buenas prácticas agrícolas, sostenibles, en coherencia, digamos, con lo que establece el medio ambiente, estamos hablando también de aumento de rentabilidad, estamos hablando de aumento de eficiencia, y eso es una cuestión que los propios técnicos ayer en sus discusiones lo pudieron notar y pudieron darse cuenta que muchas de las cosas que ya se vienen haciendo se pueden aún mejorar más, y eso va en directo favor, digamos, a la producción que hoy se está realizando. Y hoy en día también estas prácticas sustentables se convierten en un plus para la producción, porque el mercado internacional está reclamando ya este tipo de productos de calidad especial, que no dañen el ambiente, que por supuesto transmitan más sanidad, por decirlo de alguna forma. Totalmente, y hay que tener en cuenta que las grandes procesadoras y exportadoras a nivel mundial como ADM, Cargill, no hace mucho han firmado un compromiso de lograr para el 2020 una cadena de suministros libres de deforestación o una cadena de suministros sustentable. Eso más temprano que tarde va a llegar al productor paraguayo, porque como bien decís, el mercado cada vez más está demandando ese tipo de producción, que es cada vez más consciente. El mercado financiero también está orientando sus créditos a aquellos que están cumpliendo con ciertas normas ambientales. Entonces, la idea del proyecto es generar esas bases para que justamente el productor tenga mayores facilidades para poder adecuarse a ese esquema que ya está, que ya está viniendo, ¿verdad? Que es una cuestión que ya está instalada a nivel global y que nos afecta y nos va a afectar directamente porque nosotros basamos la riqueza de nuestro país y basamos el mayor ingreso en la producción de alimentos. Por eso es muy importante para nosotros que el sector productivo esté ayornándose, digamos, a esta situación y estén interesados a cada vez más mejorar sus prácticas y poder seguir posicionando nuestra producción. Un punto muy sensible en lo que hace referencia a la producción agrícola tiene que ver con los agroquímicos, el uso de pesticidas. ¿Esto también se analiza en el proyecto? Totalmente, o sea, el proyecto tiene tres componentes fundamentales. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, que tiene que ver más que nada con fortalecerlas en las instituciones del Estado que tienen el mandato de ser rectores de la política ambiental y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Y ahí entra todo lo que tiene que ver la ley de fitosanitarios en realidad. Nosotros tenemos una ley de fitosanitarios, no hablamos de agroquímicos. Y todo el marco legal que en definitiva lo que busca es generar las reglas claras y nosotros podamos fortalecer las instancias de gobierno para que tengan mayor capacidad de cumplimiento y control de esa normativa. Hay que tener en cuenta que el proyecto está basado, su implementación, en 3 departamentos de la región oriental, donde está vigente la ley de deforestación cero. Sí. Entonces estamos hablando de aumentar las capacidades de control de la deforestación ilegal. Y para ello es fundamental hacer las revisiones normativas. Y después hay otro componente fundamental que tiene que ver con la socialización de la normativa. Hemos visto en estos periodos de implementación que hay mucha desinformación y mucho desconocimiento por parte de los productores de la normativa vigente. Entonces hay mucho de capacitación que hacer, hay mucho de socialización y hay mucho de asistencia técnica también que trabajar, y son aristas que el proyecto pretende trabajar. Finalmente, ¿cuál es el paso inmediato, la próxima tarea a seguir? Ok, el paso inmediato, uno tiene que ver, como estamos lanzando próximamente, hemos terminado de ponernos de acuerdo con la CEAN y el INFONA sobre la revisión del marco normativo ambiental. En esa revisión están incluidas 8 de las principales leyes ambientales del país. Y eso va a ser un primer paso para después generar las otras acciones técnicas de ajuste, tanto de socialización de esas normativas como de asistencia técnica. Y en paralelo seguimos trabajando con el sector financiero. Estamos en alianza con la Mesa de Finanzas Sostenibles para seguir incrementando los requisitos ambientales en materia de créditos y líneas de financiamiento verde, como se le dice, y seguir trabajando muy de cerca con el sector público y el sector privado para
estar de cerca con el productor para mejorar sus prácticas y para seguir posicionando la producción nacional. Eduardo, gracias por el tiempo y por los datos. Muchas gracias, don Martín. A las órdenes. Eduardo Allende, coordinador del proyecto Paisajes de Producción Verde de Naciones Unidas, un trabajo en conjunto con los productores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Con esto ahora nosotros tenemos más información con Betel Samaniego.